Entonces, primero que todo, la historia. Esto debe estar súper claro. La historia de las funciones, de dónde vienen, quién origina el concepto. Recuerda que mencionamos aquí los babilonios, ¿cierto? Mencionamos los egipcios también que tenían sus conceptos y mencionamos otras culturas. Y usted tiene que ir chequeando aquí en la historia de la matemática al concepto al que se llega. Mire, yo se lo voy a dar ahora. Actualmente, el concepto de función es el siguiente. Una función... Calmado, profe, calmado, calmado, calmado. ¿Qué pasó? Profe, ¿le paso una consulta? Dígame. En la tarea que usted mandó, que es para el 20, la pregunta 4 que dice que hay que definir los tres conceptos, ¿cuáles eran los tres conceptos? ¿Qué concepto de qué? Es que usted... A ver, espérese. La pregunta 4 dice, analizar el dominio, recorrido y los ceros de la función a partir de su forma analítica y gráfica. Ah, sí. ¿Ya? ¿Qué quiere ¿Vemos decir eso? eso, bu? Ah, que tú tienes que, a ver, lo que tú tienes que hacer es buscar dominio, cómo se define dominio, cómo se define recorrido y cómo se define cero de una función. ¿Cómo se define Ah, esto, ok. esto y eso? ¿Ya? Y son los conceptos más importantes. Ya, ahora sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es una función? En palabras simples, esta es una de las últimas definiciones. Ojo, les digo que hay varias definiciones, por eso les estoy mandando a estudiar la historia para que se den cuenta cómo evoluciona el concepto. Una forma simple de definir una función es esta. Una función es una ley de correspondencia entre dos variables. Así de simple, así de corto. Esta es la palabra clave, ley. ¿Ya? La ley de correspondencia lo que hace es asociar un elemento que está en un conjunto, tengo un conjunto aquí, conjunto por acá, tomo un elemento, por ejemplo voy a tomar el 2 y lo voy a asociar con otro elemento que esté acá, por ejemplo el 5. ¿Cómo se puede hacer que el 2 esté asociado con el 5? Súper simple, voy a tomar un número y le voy a sumar 3. Si tomo un número y le sumo 3, entonces cuando tome el 2 me va a dar el resultado 5, ¿ya? Eso es lo que se llama ley de correspondencia. ¿A qué se refiere la ley de correspondencia? A la forma en que yo estoy asociando un número de este conjunto con un número de otro conjunto. Por ejemplo, si yo tomo el 5 en este conjunto, ¿con quién va a estar asociado el 5 al frente? Si tomo el 5. Hay Con que el sumar 10. 3. Con No, X nomás. hay que sumar 3. Hay que Con el sumar 8. con el Con el 8. 8. Exactamente. Que copión del primero. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Voy a tener un conjunto A y un conjunto B. Aquí voy a tener elementos. El 2, el 5 y el 6, por ejemplo. Y voy a tener una forma de asociarlo. En este caso, voy a elegir un número X y le voy a sumar 3. Eso hace que el 2 esté asociado con 5, dijimos. Que el 5 esté asociado con el 8. 8. Y el 6 esté 9. asociado con 9. ¿Se da cuenta? Hay un elemento que está en el primer conjunto, hay un elemento que está en el segundo conjunto, hay una ley que está haciendo que el 2 esté emparejado con el 5, que el 5 esté emparejado con el 8 y que el 6 esté emparejado con el 9. Entonces aquí tenemos lo que se llama una función y este es el diagrama sagital. O también conocido... Profe, ¿Perdón? ¿se lo podemos copiar? Supuesto. Eso. Esto se llama diagrama sagital, ¿ya? Esta es la representación sagital. La palabra sagital viene de sagita, y sagita significa flecha. Entonces lo que uno hace es asociar los números de un conjunto con los números de otro conjunto mediante una linda y hermosa flechita, ¿ya? Esto se llama diagrama sagital. Y esto es lo que se conoce como
representación par ordenado. Entonces aquí ya tenemos dos representaciones. La representación sagital, que es haciendo estos huevitos y flechitas, y la representación par ordenado. ¿Está bien? Diagrama sagital y representación en par ordenado. Pero no hay que olvidarse del concepto, el concepto que yo di de función. ¿Qué es lo que decía antes de la función? Es una ley, que está aquí, esta, De correspondencia. exacto, de correspondencia. La palabra correspondencia no se refiere a una carta. La palabra correspondencia se refiere a esto, a que se corresponden dos números, o sea, vamos a emparejar. ¿Ya? Y emparejar quiere decir que hacemos parejas. Y cuando hacemos parejas nos referimos a esto, a los pares ordenados. ¿Ya? Ahora hemos dicho que tenemos 5 representaciones. Tenemos 5 representaciones de funciones. La representación sagital, esta, de las flechitas que está acá. La representación par ordenado, esta que está acá. Ojo, la misma función. Otra representación, ¿cuál era? De las 5 que yo mencioné. Por ejemplo, mencioné la representación analítica o algebraica. Y a la analítica o algebraica, que también le llaman, más bonito suena analítica, la representación analítica es esta. Es la que muchos llaman fórmula, ecuación, y que no es ni siquiera una fórmula ni una ecuación, ¿ya? Cuidado con llamarle ecuación o fórmula. No Profe, es... se la podemos copiar. Sí, niño. So, Entonces, la analítica es esta forma que todos conocemos de las funciones, cuando llamamos f de x y ponemos igual a algo. Insisto, esto no se llama ni fórmula ni se llama ecuación. ¿Estamos claros? Cuidado con estar diciendo fórmula o ecuación. Esto se llama representación analítica de la función. ¿Ya? Entonces tenemos, en este sencillo ejemplo, 3 tipos de representación. La sagital, la par ordenado y la analítica, de una misma función. ¿Y qué es una función? Una ley, una forma de hacer corresponder números, ¿ya? Una forma de emparejar números. La ley, la regla, le va a decir cómo se empareja. Por ejemplo, si yo tomo acá el número 1, en este conjunto, ¿cuál va a ser su pareja al frente? Si tomo el 1, el 4. perfecto. El número 4 es la pareja que tiene el 1 al frente, ¿ya? Y así puedo hacer una lista enorme de parejas que se llaman pares ordenados. Y esos pares ordenados, después yo los puedo llevar al plano cartesiano. Si lo llevo al plano cartesiano, voy a obtener finalmente la gráfica. Y esa es otra representación. ¿Está bien? Hasta aquí. Entonces, tenemos toda una seguidilla de preguntas. Tenemos un concepto que queremos aclarar. Tenemos una idea. Básicamente, cómo se trabajan las funciones de esta manera. Usted tiene que identificar un problema. Usted tiene que comprender el problema. Tiene que modelar el problema. Tiene que tratar de resolver las dudas, las incógnitas, tratar de explicar cómo se comporta y finalmente el último eslabón de la cadena es el más importante, que es la optimización. Con las funciones, chiquillos, yo siempre voy a querer obtener algo a cambio, ¿ya? Yo siempre voy a querer un beneficio. Eso es la optimización. Y si yo tengo la función, entonces yo voy a poder saber cuáles son los beneficios, ya que voy a poder obtener. Por ejemplo, en la guía que nosotros mandamos, o sea, que yo mandé en realidad, la guía aparecía el problema de las cuadráticas. El hombre que vende los libros, ¿cierto? El hombre que cosecha naranja, que cosecha, no sé, manzana. Todos estos problemas tenían un contexto y en todos los problemas tuvimos que encontrar una función. La guía de cuadrática, evidentemente, era de cuadrática. Ya, función cuadrática. Pero, por ejemplo, también en física aparecen mucho estas funciones.
en el movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces, para ir cerrando la idea de los conceptos y poder encaminarlo un poquito más. ¿Qué es una función? Una función es una ley que me permite a mí emparejar, ¿cierto?, elementos de un primer conjunto con elementos de un segundo conjunto. Por ejemplo, 2, 3, 4. 4, 9, 16. ¿Qué ley, aquí, qué ley me permite emparejar el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16? ¿Qué ley podría ser esa? ¿Cuál sería la regla para emparejar el 2 con el X al 4? cuadrado. Perfecto. Aquí la regla sería eleve al cuadrado, ¿ya? Usted toma un X de acá, lo eleva al cuadrado y obtiene la pareja de al frente. Entonces, finalmente lo que hago es, el 4 lo emparejo con el, perdón, el 2 con el 4, el 3 con el 9, el 4 con 16, y si yo pongo, por ejemplo, el 7, lo voy a emparejar con 49, que es su cuadrado, ¿ya? Elevado a 2. También puedo tomar números negativos, ¿cierto? Puedo tomar el menos 6, y menos 6 por menos 6 es 36 positivo, menos por menos da más. Y así puedo emparejar. En este caso, ¿cuál es la función? F de x igual a x cuadrado. Esa es la representación analítica, ¿ya? Esta es la forma analítica de la función. Esta es la forma par ordenado de la función. La representación par ordenado. Y esta es la representación o diagrama sagital. No se olvide que sagital tiene que ver con flechas. La palabra sagita significa flechas. ¿Bien? Ahora, dentro de este mismo ejemplo, y para cerrar, ya estamos casi en la hora, déjeme hacer aquí un alcance. Respecto a la pregunta de la Connie. Tome el conjunto, por ejemplo, que tiene el 1, 2, 3, 4, 0, menos 1 y aquí menos 2. Tome ese conjunto. Tome el conjunto que tiene menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, yo voy a definir una función de A hacia B. Esta es una notación clásica, por si acaso la van a encontrar en internet. Voy a definir una función f que va a tomar un elemento de A y le va a asociar un elemento de B. Ya, aquí yo los conjuntos los puse hacia el lado, pero perfectamente usted puede verlos hacia abajo. Ya, puede poner menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4. Y acá puede ver al frente el B. Con todos los numeritos, menos 1, menos, no, el menos no está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podemos ver los conjuntos así, por extensión hacia el lado o en forma de globito, también por extensión. Entonces, mire, voy a definir una función que va a tomar un elemento de A y le va a asociar uno de B. La función va a ser la siguiente. Tome un número X del primer conjunto, multiplíquelo por 2 y súmele 1. Esa es la función. Tome un número X, multiplíquelo por 2 y súmele 1. Por ejemplo, si yo tomo el 2, ¿cuál es la pareja asociada al 2? Voy a tomar el 2, lo multiplico por 2, me da 4, ¿sí? Multiplico por 2, el 2 me da 4, y a ese 4 le sumo un 1. Entonces el resultado sería
5. 5. Entonces el 2 está asociado con el 5. Por ejemplo, si toma, vamos a tomar, por ejemplo, el 4. ¿Con quién está asociado el 4? 9. Perfecto. Toma el 4, lo multiplica por 2, me da 8, le suma 1 y me da 9. Entonces el 4 está asociado con el 9. Y podemos poner acá el par ordenado 4, 9. Y así empezamos a asociar a todos los números de este conjunto con un elemento de acá. Bien, vamos a anotar los pares rápidamente. El menos 1, ¿con quién está asociado el menos 1? 1. 2 por menos 1 me da menos 2, más 1, menos 1. Menos 1. ¿Ya? Si tomo el menos 2, 2 por menos 2 me da menos 4 más 1, menos... ¿Va siguiendo el cálculo, no? Multiplique por 2. 2 por menos 2 me da menos 4. Y después le sumo 1. Al menos 4 le suma 1, queda menos 3. Después tiene que tomar el 0. 2 por 0 me da 0 más 1 me da 1. Después tiene que tomar el 1. 2 por 1 me da 2. Y más 1 me da 3. El 2 ya lo tenemos. ¿Qué pasa con el 3? Si tomo el 3, 2 por 3 me da 6 más 1, 7. Ya, ¿alguien nota algo raro en todo esto? Por ejemplo, en las parejas. El 2 con el 5, ahí está. El 4 con el 9, allá está. El menos 1 con menos 1, aquí. ¿Alguien nota algo raro? Después de emparejar, ¿nadie se da cuenta de un detalle? Que los negativos están con negativos y los positivos con positivos. Ya, eso es algo positivo, algo bueno. ¿Qué pasa con este par ordenado que estoy marcando en amarillo? Ese par ordenado no existe, porque si tomo el menos 2, lo debo emparejar con el menos 3 al frente y ese no está. ¿Se da cuenta, no? ¿Va siguiendo? El menos 2 tiene que estar emparejado con menos 3. Y acá al frente no está el menos 3. ¿Qué pasa en ese caso? La función no existe. ¿Ya? ¿Por qué la función no existe? Porque este par no está. ¿Y por qué ese par ordenado no está? Porque no está el menos 3 en el otro conjunto. ¿Ya? ¿Alguien está preguntando hasta qué hora dura? Yo la verdad es que les pregunto a ustedes hasta qué hora quieren estar. Eh, Vuelvo a preguntar. ¿Se entiende que este par no está? ¿No existe? ¿Está claro eso? Voy a Sí. asumir que sí. Sí. Ya, voy a asumir que sí porque si fuera un no, imagino que me dirían. Ya cuando alguien no entienda algo ya sabe, tiene que gritar al tiro. Entonces el par no está. Si el par no está, entonces la función no puede estar, no puede existir la función. Y entonces aquí es cuando aparecen los conceptos que me preguntó la Connie. Aquí aparecen los conceptos que me preguntó la Connie. Dominio, recorrido y ceros. Solo voy a hablar del dominio y el recorrido. Bien, ¿alguien ha buscado el concepto de dominio? ¿Qué es lo que es el dominio? Sí, No. ¿Qué dice el dominio? es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente X. Ya. X es un número que lo saco de este conjunto, ¿cierto? Del conjunto A. Entonces el X es un número que está en el A. Por lo tanto, el dominio es el conjunto formado simplemente por todos estos números.
por el 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2. Entonces yo tendría que decir ya, el dominio es el conjunto formado por todos los números o los valores que puede tomar la variable independiente x. Y en este caso ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Acabamos de decir que el menos 2 no puede estar. Así que el menos 2 que yo puse aquí, en realidad no lo puedo reemplazar. Porque si yo lo reemplazo, me da un número que no existe. Entonces el menos 2 no puede estar en el dominio. Vuelvo a repetir. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de todos los números que yo puedo reemplazar en la función y que me van a dar números que existen. En este caso, si yo reemplazo el menos 2, en esta función, el resultado es menos 3. Y el ¿De menos todos los 3, números qué, profe? ¿perdón? ¿De todos los números? Es el conjunto de todos los números o valores de la variable independiente que puede tomar y reemplazar en la función. ¿Le podemos La idea, copiar la definición? sí, si está en internet, o sea, hay varias, Esto. pero esa es como la principal. Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Entonces dijimos, si yo tomo el menos 2 en la x y reemplazo el menos 2 aquí, 2 por menos 2 me da menos 4. Y al sumarle 1 me queda menos 3. Ya el mayor se conserva el signo. Pero el menos 3 no está acá abajo. Entonces este par en realidad no existe. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es el dominio por definición es todos los valores que yo puedo reemplazar en la función. En este caso, ¿cuál sería el dominio finalmente? Los que puedo reemplazar. Puedo reemplazar el menos 1, el 0, el 1, el 2, 3 y 3 4. y 4. Perfecto. Solo eso puedo reemplazar. Bueno, eso se llama dominio. El dominio son solamente los números que yo puedo reemplazar aquí. ¿Estamos? Ahora, el recorrido, Connie. Usted que tiene la definición. ¿Qué es el recorrido? Esperen, calma. ¿La despertamos? Recorrido, llamado también imagen, es un, Sí. es un rango de conjuntos de valores que toma la variable independiente y. Ya. Está mal escrito. Pucha, La la variable cuestión independiente, cálmese. La variable independiente es la X. es X, dependiente, la Y. exacto. Eso. La I es la dependiente. Sí, me equivoqué, ¿Ya? le puse una IN. Ya, perdón. Bueno, el recorrido entonces, como decía la Conita, es el conjunto de valores que puede tomar la variable I, que sería la dependiente. Y en este caso, la letra I pertenece al segundo conjunto, al conjunto B, ¿ya? Entonces, si uno se pone a mirar aquí, ¿qué valores son los que puede tomar la letra I? Los valores de la letra I, ojo, no siempre son todos estos valores, sino que son estos, miren. La pareja del 2, la pareja del 4, la pareja del menos 1, la pareja del 0, la pareja del 1 y la pareja del 3. Todos ellos son el recorrido. En este caso, ¿quién es el recorrido? ¿Cuál es la pareja de menos 1? Menos 1. Aquí está. ¿Cuál es la pareja del 0? 1. ¿Quién es la pareja del 0? 1. También es parte del recorrido. Después voy con el 1. ¿Cuál es la pareja del 1? Aquí está. 3. 3, muy bien. ¿Cuál es la pareja del 2? ¿Dónde está la 4. pareja del 2? 5. 5. La pareja del 2 es 5. ¿Cuál es la pareja del 3? 7. 7. La pareja del 3 es 7. ¿Y la pareja del 4? El 9. 9. 9, muy bien. Qué inteligente soy, profesor. Siempre, señor, siempre. La única decisión mala subida es el del color. Tenemos ya. entonces acá
El recorrido es el conjunto de todas las parejas del dominio, ¿entiende, no? El dominio son todos los números que usted puede reemplazar, y cuando usted reemplaza los elementos del dominio, los resultados son los que se llaman recorrido. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, La diferencia. ¿Entiende la diferencia entre dominio y recorrido? sí. Ya. Si alguien piensa que no, tiene que hablar. Vamos a suponer que si nadie habla es porque es un sí. ¿Ya? Entonces, por último, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos el concepto de función. ¿Cuál es el concepto que yo di? La definición: ley de correspondencia entre dos variables, entre dos magnitudes, ¿ya? Una función es una ley que va a tomar un elemento de un conjunto y lo va a asociar con un elemento de otro conjunto. En el conjunto A voy a elegir un X y ese resultado, después de reemplazarlo, me va a dar un resultado Y. Al X se le llama variable, como dijo la Connie, independiente. ¿Ya? Profe, ¿y cuál era ¿Qué pasa? el dependiente esa o no? ¿La I el variable dependiente? Sí, señor. Ay, ay, ay. La variable Y es la dependiente. Dependiente, ¿ya? La X es independiente y la Y es dependiente. Ahora, ¿qué quiere decir que sea dependiente? Que el valor de la Y obviamente depende de lo que me dé cuando yo reemplace la X, ¿ya? Por ejemplo, si la función fuera 3x menos 2 y yo tomo el x igual a 3, supongamos que yo tomo el x3, se da cuenta que el x no depende de nadie, yo lo elijo, pues es independiente, pero cuando yo reemplazo el 3, entonces obtengo un valor y. Este es el valor y. Si yo reemplazo el 3, ¿cuánto me hace si reemplazo el 3? 7. Ya, papo muda, ¿cierto? Primero multiplica 3 por 3, 9. Ahí está la regla, ojo. Multiplica 3 por el número, 3 por 3, 9, y le resto 2, 7. Se da cuenta que la letra I, en este caso, depende de cuánto vale X. ¿Por qué? Porque si usted cambia la X, por ejemplo, por 1, ¿cuánto vale si cambia la X por 1? 1. Perfecto. Ve que ahora tiene otro valor de X, perdón, del Y. El Y depende del X. Si el X vale 1, tengo tal número. Si el X vale 2, tengo tal número. Si el X vale 3, otro número. Si el X vale 4, otro número. Y el X lo elige usted. Por eso es independiente. No depende de nadie, solamente de su imaginación. Usted le da el valor. Pero ojo, el X tiene que pertenecer al dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que el X usted puede reemplazarlo acá. ¿Ya? Si no puede reemplazarlo, entonces no es parte del dominio. Y el recorrido es el conjunto de todos los valores que están en la función después de reemplazar cada X. Entonces son las parejas de los elementos del dominio. ¿Ya? Así es que tenemos hasta aquí este pequeño introducción, resumen de las funciones. ¿Ya? Es un concepto bien abstracto, pero que sirve mucho en la práctica. Tiene una representación, por ejemplo, analítica, que es esta. Tiene una sagital, que es la de las flechitas. Tiene par ordenado, etcétera. Y obviamente hay que entender los conceptos de dominio y de recorrido para comenzar. La ¿Bien? clase. Más fuerte porque no lo escuché. ¿Va a subir la clase? Voy a pensar. Ah, Voy a pensar. Profe, Yo súbanla creo que porque llegué tarde. Hágalo por su regalón. ya, a ver,
para terminar, chiquillos, dos cositas. Primero, me están pidiendo más tiempo y la verdad es que ya, se los voy a dar. Eso es todo. Más Voy a tiempo dar más ahora. tiempo. Hasta el otro lunes, hasta el próximo lunes, hasta el otro año. Les voy. Oiga, profe, ¿qué está tomando? Whisky. ¿Estás tomando ron blanco? Una naranja. Cola. Ya, chiquillos, les voy a dar más tiempo entonces, ya para que puedan terminar. Y lo otro es que le voy a buscar, voy a subir la clase, ya la voy a subir para ustedes. Voy a ver si los otros cursos quieren hacer más de lo mismo. Oiga, profe, Y también mañana va a explicar lo mismo. ¿Ah? Mañana va a explicar lo mismo. No, Allá. mañana voy a hacer otra cosa, ¿ya? Obviamente de la misma materia, pero de otra forma, otro ejemplo y etcétera. Así es que espero que le haya servido, ojalá que le haya gustado y Sí, no estudié harto. si podemos hacer otra más adelante también, depende de ustedes se ponen de acuerdo. Y lo otro, chiquillos, es que les dejo la invitación, si ustedes también tienen problemas con matemáticas, ¿ya? También les puedo ayudar un día, me dicen nomás, se ponen de acuerdo, nos conectamos y hacemos la guía, ¿ya? Yo les ayudo con la guía matemática, si es que quieren. No les voy a resolver la guía al 100%, les puedo ayudar y ahí por último doy la respuesta, pero no es procedimiento. Oiga, profe. ¿Qué ¿Ya? pasa? Oiga, profe, ¿cuántas Pero notas hay que lleva? hacer, Ah, ya tú primero, Nico. Tú oiga, primero. profe, pero hay que hacer negocio, pues, profe. ¿Cuánto cobra? ¿Qué negocio? Claro. ¿Negocio de qué? Oh, me dio calor. Por plata, pues, profe. Los viejitos los correrlos dentro del camión, se ponen a hacer paletas. No, pero no. De ahí lo llegan hasta la plataforma esa que baja. Y de ahí lo bajan y después de ahí se empuja, traen unos 50 metros y listo. Oiga, profe, ¿qué le pasa a su micrófono?